Bueno, aquí estamos para comentar unas cosas que ha dejado el tema del sorteo de la UEFA Champions League. También al guillo de Kylian Mbappé, de uno de los periodistas que ha afirmado desde el minuto uno de que aquí había una posibilidad. Y pues a prácticamente 24 horas de que se cierre el mercado de fichaje, vamos a ver unas cosas muy interesantes. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a ver dos cosas muy interesantes relacionadas con Don Kylian Mbappé y relacionada también con nuestro amigo Moy Llorons, que como siempre llorando, esta vez hablando con el tema este del Real Madrid. Vamos a ver unas cosas sumamente interesantes y que a mí particularmente me han llamado mucho la atención, que seguramente vamos a disfrutar. Así que no me voy a enredar muchísimo más, vamos a pasarnos a la pantalla y por supuesto damos play. Y bueno, amigos, estando aquí dentro de la pantalla, por supuesto, vamos a ir reaccionando a lo que les estaba diciendo porque es bastante llamativo. Como siempre, nuestro amigo Moy Llorons llorando y llorando. No es lo mismo ir a jugar a Diego Armando Maradona en la primera jornada que en la sexta. Y no es lo mismo ir a jugar a Napoli sin Vinicius que con Vinicius. No tiene nada que ver. No sé si Mbappé estará o no estará. Y habrá que esperar hasta mañana, ¿no? A lo mejor el Madrid llega con Mbappé y ahí se soluciona todo, ¿no? Mira, yo vengo con señales hoy, ¿eh? Pero me parece llamativo que como siempre queriendo enaltecerse y hacer risa y muchas cosas de lo que está pasando con Kylian Mbappé, que por cierto ya vamos a escuchar algo de él y me llama mucho la atención porque una de las cosas que siempre hemos estado hablando es que ellos están hablando de este tipo de situaciones como si el Real Madrid realmente habría dicho algo. Es que el Real Madrid no ha dicho absolutamente nada y me llama mucho la atención que este hombre, mucha risa, mucha cosa acá, pero otras veces ha dicho que el Real Madrid ha hecho el ridículo porque no ha hecho ninguna inversión ahora, es porque el Madrid no lo va a fichar, entonces o hace la inversión o no hace la inversión, da igual lo que pase con Mbappé y con el Real Madrid, aquí van a haber risas o sencillamente van a haber críticas si el Real Madrid termina pagando una millonada el día de mañana, eso está bastante claro. Pero, no sé, y el Unión Berlín es, a ver, el Madrid tiene que pasar, el Madrid a la tercera jornada tiene que estar ya metido en grupos. No sé si era tercera jornada. No sé si era tercera jornada. A ver, como les digo, es ridículo ver hablar a este hombre, definitivamente, no me queda ninguna duda. Es que hablando de que el Real Madrid tiene que estar en fase clasificado en la tercera jornada, o sea que tiene que ganar los 3 primeros partidos de manera prácticamente obligatoria, yo veo que el Real Madrid tiene muchas posibilidades de ser líder de grupo seguramente, pero llegar a irrespetar a los demás equipos es muy de ser un aficionado del Barça y es bastante lamentable, por cierto. Debería preocuparse un poco más por percibir si realmente el Palancas va a esta vez, que todo parece indicar que sí, pasar de la fase de grupos, porque bueno, la UEFA ha tenido que echarles una manito para poder estar ahí por lo menos oliendo los octavos de finales, que es lamentable. Pero bueno, ya sigamos escuchando aquí que se pone todavía un poco mejor. Pero sí, a ver, vamos a coincidir en que el Real Madrid tiene un grupo en el que debería avanzar y a partir de ahí ya después vamos a evaluar, porque no estamos seguros del verdadero potencial de este Real Madrid. O creo que si de algo estamos seguros es que está lejos de su mejor nivel un equipo para competir como candidato a la Champions en este Real Madrid. Ojo, que según el entrenador y según el director deportivo / presidente del Real Madrid, hay en esta plantilla para ganarlo todo, si no se habrían reforzado. Se le ha lesionado a Courtois, se le ha lesionado a Militao y ahora ha caído temporalmente Vinicius. Y el Madrid no se ha movido, ¿eh? Eso es que creen, y además lo ha dicho el entrenador, que no hace falta que le venga ningún refuerzo más. A ver, a mí me llama mucho la atención esto, aunque creo que coincide en gran parte de lo que ha dicho, sobre todo al final, de que es cierto que el mismo Carlo Ancelotti ha dicho esto y es tristísimo escuchar a Ancelotti decir que no necesitamos delantero, que no necesitamos nada, pero que lo venga a decir un periodista que se ha equivocado con un montón de fichajes que supuestamente iban a llegar al Negreira Fútbol Club, un periodista que ha estado cubriendo la información de un equipo que está en bancarrota, que ha tenido que hacer absolutamente de todo para intentar acometer cualquier fichaje por económico que parezca, me parece ya bastante ridículo. Es que definitivamente el que es sinvergüenza es sinvergüenza, y definitivamente yo cada vez que escucho a este hombre es que me entra una risa, pero a veces me entra como una rabia escucharlo hablar y yo digo, es que este hombre, ¿será que no tiene un espejo en su casa? No se da cuenta la clase de club que está apoyando. Yo me quedo a veces anonadado, se los tengo que reconocer.
Vamos a cerrar este video escuchando a Rodri Fáez con lo que ha pasado en este día sobre Kylian Mbappé. Ayer lo escuchábamos con el tipo este de Voz Populi diciendo de que se podía precipitar todo esto. Esto es lo que se ha comentado el día de hoy, que me ha llamado mucho la atención. Y bueno, ya tenemos aquí al amigo Rodri Fáez. Vamos a ir escuchándolo, por supuesto, y lo vamos a ir analizando. Es un videito bastante largo, pero le he sacado un extracto de 1 minuto y pico que me ha parecido muy llamativo. Pero que se van a mover cosas, yo sigo diciendo que sí. Y sigo empeñado. Me podéis hacer los memes que queráis del director de orquesta del Titanic, pero por lo que me llega, sigo empeñado en eso. ¿Qué es complicado? También os lo digo, ¿eh? Poneos en todas las posiciones, en todos los lugares y en todas las tesituras y escenarios. Pero se vienen horas muy, muy, muy importantes. Veremos a ver si tensas o no, pero muy importantes. Y se vienen sobre todo unos momentos en los cuales la decisión de cada uno, y hablo de las 3 partes, puede influir muchísimo en el presente y futuro de cada club o de cada parte. A ver, cabe añadir algo que hace aproximadamente 1 hora en el momento que estoy grabando este video. Espero que no se escuche el escándalo que están allá afuera con los políticos. Cabe destacar que el Paris Saint-Germain ha anunciado el fichaje del Barcola este, que yo no sé de qué carajo es. Creo que únicamente falta anunciar el de Kolo Muani o falta cerrarlo, que me imagino que se va a cerrar el día de mañana, ya que el futbolista se ha puesto en rebeldía. O sea, hay muchos factores para pensar que esto se va a hacer. Y el Paris Saint-Germain va a tener 7 delanteros, que me parece una absoluta locura a mí realmente. Pero no creo que vaya a significar como tal, porque bueno, es un club estado y ya sabemos que les permiten hacer absolutamente lo que se les venga en gana, así que, pero quería acotarlo. Y él dice que tiene que haber una decisión por parte de los 3, obviamente eso lo sabíamos, pero me llama la atención que sigue afirmando que se van a mover cosas. Y yo creo que lo comentaba con ustedes al principio de toda esta saga. A mí me parecía muy raro todo lo que no fuera irse a finales de agosto, principios de septiembre. Me parecería muy raro y así ha terminado siendo, por lo menos esta vez. Paris Saint-Germain, si hace y convence a Kylian Mbappé para que se quede, tendrá 1 año para convencerle de renovar. Kylian Mbappé tendrá que decidir si renueva, si se va al Madrid o si se queda y agota este último año con todas las consecuencias que eso tiene. Y el Real Madrid tiene que pensar si se queda con la actual delantera, si apuesta por Mbappé de verdad o si se arriesga a darle 1 año de margen al Paris Saint-Germain y al resto de equipos Premier. Fijaos lo que está pasando en Liverpool con Salah. Es un aviso a navegantes. Bueno, es lo que ha comentado Rodri y por supuesto que el hecho de que él comente que se van a mover cosas. Obviamente Rodri Fáez es un periodista que creo que tiene cierto prestigio, creo que sí sabe ciertas cosas, pero a mí la sensación de que me da, es que absolutamente nadie tiene ni idea de lo que va a suceder. Me llama mucho la atención pensar un poco y decir, pero ¿qué estará pasando? Que es que absolutamente nadie tiene ni idea de lo que puede llegar a ocurrir. Hace ratico también, mientras anunciaban el fichaje de Barcola, Radio Montecarlo comentaba que la posibilidad de que Mbappé saliera este verano estaba totalmente zanjada, que se iba a quedar y que iba a cumplir su palabra, que durante todo el verano, y tienen razón, lo único que ha dicho este hombre es que me quedo en el Paris Saint-Germain. De todos modos, bueno, iremos viendo qué es lo que realmente acaba sucediendo. Por supuesto, lo iremos comentando el día de mañana. De pronto en mi otro canal me haga un directo para conversar con mis suscriptores ahí mientras vaya cerrando el mercado. Todos estos temas lo iremos, por supuesto, analizando, desde esta habitación. Me toca despedir el video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que, por supuesto, lo demuestren en los comentarios con sus likes, suscripciones, todas esas cositas que siempre les digo. Así que nada, ya veremos. Mañana será por fin el final de todo esto, pase lo que pase. Y creo que nos vamos a liberar y a disfrutar del fútbol, venga lo que venga. Like, suscripción, a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.